Hola. Hola Mariela, Hola, por acá. buenos días, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás Mariela? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, bárbaro, acá. Bueno, En estamos cuarentena, como todos, encerrados, sí. encerrados. Che, ¿me Bueno, habilitas para pasar el power? sí, ya te paso. Ah, dale. Bueno, una alegría verte. Bueno, igualmente. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Bueno, buenas tardes a todos los que están ahí atrás de sus cámaras apagadas. Eh, Avísenme si no escuchan, por favor, así regularizamos el tema del audio. Ah, muy bien, qué lindo Hola, verte tus caras. Hola, ¿cómo les va? bien. Bueno, ¿cómo andan? Chicos, hoy vamos a arrancar a ver testamento, ¿sí? Vamos a ver el testamento por acto público y el testamento hológrafo, que son los testamentos que ahora regula el Código Civil nuevo, ¿sí? Y bueno, la próxima clase que vean, que tengan conmigo, por Zoom vamos a ver el tema de la revocación de los testamentos y la confirmación del testamento y la acción de nulidad también, ¿sí? Pero ahora vamos a arrancar a ver la parte de testamento. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, les voy a compartir un Power. Bueno, como les dije antes, vamos a arrancar a ver lo que es la sucesión testamentaria, ¿sí? Cuando hablamos de formas y solemnidades de los testamentos, vamos a ver el apartado 5 al 8 de la unidad 4, ¿sí? Antes de adentrarnos al tema, vamos a hablar un poquito de lo que se entiende por testamento, el concepto que nos da el Código Civil y Comercial en el artículo 2462. Nos dice que las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando las porciones legítimas establecidas en el título anterior. ¿Mediante qué? Mediante un testamento otorgado con las solemnidades legales, ¿sí? Este acto también puede incluir disposiciones extrapatrimoniales. Es decir, que cuando analicemos lo que es un testamento, vamos a ver que el testamento no solamente comprende bienes, derechos, bienes muebles registrables o cuestiones patrimoniales, sino que también puede incluir cuestiones extrapatrimoniales, ¿sí? Fíjense que del concepto que nos da el 2462, cuando nos habla del testamento, nos habla de que el testamento, por testamento podrá disponer la persona humana, es decir, el disponente, el que puede otorgar un testamento, es una persona humana, ¿sí? Habla también de la posibilidad o de el respeto de resguardar las porciones legítimas y de que comprenda disposiciones patrimoniales y extrapatrimoniales. Una de las cuestiones que se le ha criticado a esta definición del Código Civil y Comercial es que no consigne dentro del concepto el carácter de que el testamento es un acto esencialmente revocable, es decir, se le da la posibilidad al testador a poder, hasta antes de su muerte, a cambiar esas disposiciones de última voluntad y modificar esa voluntad disponente, ¿sí? Se critica también el recaudo de haber incluido dentro de esta definición el hecho de respetarse las porciones legítimas, porque se considera que esto es sobreabundante, ¿sí? No era necesario que dentro del concepto o cuando habla del testamento se mencione que tiene que respetar las porciones legítimas. Vamos a ver que la doctrina distingue, cuando habla de testamento, distingue entre el testamento como acto jurídico y como documento. Y vamos a ver que en el artículo 2462 que leímos recién contiene ambos aspectos. Por un lado, menciona que el testamento es un acto por el cual se pueda disponer la persona de sus bienes para después de su muerte, lo cual significa que es un acto jurídico en los términos de 259 del Código Civil y Comercial,
y enuncia asimismo que es un acto solemne, ¿sí? Aduciendo a la condición de documento. Vamos a ver también que cuando hablamos de testamento como acto jurídico, tenemos que remitirnos a las normas de la regulación de los actos jurídicos, es decir, el 259 en adelante, que nos transcriben o nos dan la mención de las solemnidades o la observancia que hay que cumplir para que un acto jurídico sea considerado como tal. Ahora bien, dentro de los caracteres del testamento, podemos decir que el testamento es un acto de última voluntad. ¿Por qué? Porque si bien es otorgado en vida del causante o del testador, recién produce sus efectos para después de su muerte, ¿sí? Los efectos que nacen como consecuencia del fallecimiento del causante se producen después de su muerte, valga la redundancia. Es decir, que la eficacia va a depender de este hecho natural que es la muerte del testador. Es un acto también unilateral. ¿Por qué? Porque solamente depende de la voluntad de una persona y es una voluntad que no es recepticia, es decir, no necesita para su eficacia la voluntad de otra persona, ¿sí? Y consecuentemente, con el carácter de ser unilateral, o va de la mano directamente este carácter unilateral con esta voluntad revocatoria que tiene el testamento como acto jurídico. También la circunstancia de que el testamento sea un acto unilateral lleva de la mano la prohibición que la ley establece de la imposibilidad de hacer testamentos en forma conjunta, ¿sí? El código expresamente lo establece en el artículo 2465, en el tercer párrafo, cuando establece que no es válido aquel testamento que sea otorgado conjuntamente por dos o más personas, ¿sí? No nos olvidemos que el testamento como acto de última voluntad importa un acto deliberado, libre y espontáneo que depende de la voluntad unilateral de una sola persona. También podemos destacar como caracteres del testamento este carácter que es tan importante, que ya les dije anteriormente, que es su carácter revocable, ¿sí? El 2511 del Código Civil dice que es revocable a voluntad del testador y no confiere a los instituidos derecho alguno hasta la apertura de la sucesión, posibilitando la revocación hasta la muerte del testador, ¿sí? Este derecho a la revocabilidad o esta facultad revocatoria es irrenunciable e irrestringible. Como también se desprende de la definición, dijimos que puede contener disposiciones de contenido patrimonial como extrapatrimonial. Es decir, el causante, que es el testador, puede disponer no solamente de bienes, cosas o derechos, ¿sí?, que estén en su patrimonio, es decir, que pertenezcan al causante, y esto es concordante con el artículo 399, que nadie puede transmitir a otro un mejor derecho o más extenso del que tiene. Es decir, solamente se puede disponer aquello que se tiene, no cosas que no están dentro, cosas o derechos que no están dentro del patrimonio del disponente. Como ejemplo de aquellas disposiciones de contenido extrapatrimonial que podemos observar en algún tipo del testamento, son aquellas de contenido netamente personal o familiar, como por ejemplo que el testamento contenga disposiciones respecto al sepelio o sepultura del causante, o por ejemplo la facultad que también otorga la ley de la posibilidad de reconocimiento de hijos, ¿sí?, o, por ejemplo, la posibilidad de que los padres designen por testamento a un tutor o a un curador de alguno de sus hijos, ¿sí? O, por ejemplo, las cuestiones relativas a las disposiciones de órganos y tejidos, ¿sí? Todas estas cuestiones son cuestiones de contenido extra patrimonial, pero que también puede contener el testamento. Una característica muy importante que tiene el testamento es que es un acto eminentemente escrito, ¿sí?, y definitivo. La ley prohíbe, o la ley no contempla, mejor dicho, la posibilidad de que el testamento pueda ser hecho en forma verbal, como sí existía en la antigüedad, ¿sí? El testamento tiene que ser hecho en forma escrita, respetando cualquiera de, o sea, una vez que uno elige una determinada forma de testar, tenemos que observar las solemnidades que se prescriben para esa forma de testar, ¿sí? Y deben bastarse a sí mismas, es decir, deben ser autosuficientes.
Yo no puedo hacer un testamento que sea incompleto o que no observe una determinada solemnidad impuesta por la ley y pretender completar eso con otro testamento posterior o con alguna otra disposición extraña al testamento. El testamento tiene que ser autosuficiente y autovalerse por sí mismo, ¿sí? Y concordante con esta autosuficiencia y este cumplimiento de las formas solemnes, el 2473 y 2474, cuando nos hablan de la solemnidad, una vez que uno elige una determinada forma de testar, tiene que cumplir esas formalidades prescriptas por esa forma testamentaria para poder dar seguridad a ese acto jurídico y para que ese acto jurídico, que es el testamento, valga como tal, ¿sí? También el testamento importa ser la expresión de la última voluntad del testador, ¿sí? Y así lo prescribe el 2465, cuando dice que las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del testador y bastarse a sí mismas, ¿sí? Por eso es que se prohíbe y no se permite que se pueda delegar en una persona esta función o facultad de poder testar. Es decir, yo no puedo dar un mandato a otro para que haga un testamento en mi nombre, porque eso está prohibido por ser un acto personalísimo. Bien, y acá tenemos que, digamos, hacer una diferenciación entre lo que son las formas testamentarias y lo que son las formalidades testamentarias. Cuando nosotros hablamos de forma testamentaria, nos estamos refiriendo a aquellos tipos o clases de testamentos que son admitidos por la ley, ¿sí? Hoy los testamentos que son admitidos por la ley son el testamento por acto público y el testamento hológrafo, ¿sí? Antes teníamos el testamento cerrado y algún otro testamento que se podía otorgar en campaña, ¿sí? O otro tipo de testamentos regulados por la ley que hoy han quedado totalmente dejados sin efecto, ¿sí? Y cuando hablamos de formalidades testamentarias nos estamos refiriendo a aquellas solemnidades, es decir, aquellos recaudos que la ley exige bajo pena de nulidad que debe observarse para cada forma de testamento que se elija. Y es importante también distinguir que para cualquiera de las formas testamentarias que se pueda elegir para testar, ¿sí? Tenemos que observar lo que establece el 2464, que establece quiénes pueden testar van a ser las personas que son mayores de edad al momento del otorgamiento del acto. Este principio, que es el de la especialidad de las formas y autosuficiencia del testamento, es algo muy importante porque determinadas solemnidades que se aplican a una forma testamentaria no se aplican a otras formas. Cada especie de testamento tiene su solemnidad. ¿Qué nos dice el 2473? El testamento puede otorgarse solo en alguna de las formas previstas en este código. Las formalidades determinadas por la ley para una clase de testamento no pueden extenderse a otra clase de testamento, a las de otra especie. La observancia de las solemnidades impuestas debe resultar del mismo testamento sin que se pueda suplir por prueba alguna, ¿sí? Entonces, cuando uno elija una forma de testar, tiene que elegir solamente las formas que la ley regula, ¿sí? Las formas que la ley prescribe, observando el principio de especialidad de forma y observando que tiene que ser autosuficiente, es decir, valerse por sí mismo y surgir todo del mismo testamento y no remitirse a otras normas extrañas o otros documentos extraños. Esto ya lo vimos. Otra cosa muy importante que tiene que ver con el testamento es la ley vigente que va a regir el testamento. El 2472 nos dice que la ley vigente al tiempo de testar es la que va a regular o regir la forma del testamento, ¿sí? Por lo tanto, se exige que se haya otorgado conforme a la legislación vigente al tiempo de su concreción. Y el 2466 nos dice que el contenido del testamento, su validez y nulidad, se va a juzgar según la ley vigente al momento de la muerte del testador, ¿sí? Otra cuestión que también es importante en relación al derecho aplicable y más puntualmente en lo que tiene que ver con el derecho internacional,
es las normas del artículo 2644 y siguiente, que consagra el derecho que se aplica a las sucesiones por causa de muerte. Dice que el derecho que se aplica es el derecho personal del causante al tiempo de su fallecimiento, ¿sí? Y respecto de los bienes inmuebles, se va a aplicar el derecho argentino, es decir, vamos a aplicar para la transmisión de los muebles el derecho del domicilio del causante, que es la ley personal, y para la transmisión de los bienes inmuebles radicados en el país se va a aplicar el derecho argentino en el caso de que los bienes estuvieran, existieran, digamos, en nuestro país, ¿sí? Que es la ley del lugar de situación de los bienes. Esta norma es importante a los fines del derecho internacional privado, ¿sí? Y lo que tiene que ver con el derecho sucesorio. Seguidamente, el 2645 nos dice, el testamento otorgado en el extranjero, ¿sí? Es válido en la República según las formas exigidas por la ley del lugar de su otorgamiento, o por la ley del domicilio, de la residencia habitual, o de la nacionalidad del testador al momento de testar, o por las formas legales argentinas. Es decir, que si se otorga un testamento en el extranjero, en nuestro país va a ser válido si se observan las siguientes posibilidades, ¿sí? Si se otorgó según las formas del lugar de su otorgamiento, o sea, va a ser válido si se otorgó ese testamento según las formas del lugar de su otorgamiento, o según la ley del domicilio o residencia del testador, o según su nacionalidad, o según las formas legales argentinas. Entonces, en un ejemplo, para que se entienda este artículo, si un español, por ejemplo, español residente en Argentina, hace un testamento en Francia, se debe cumplir alguna de las formas testamentarias conforme la forma que exija la ley francesa, que es de su nacionalidad, ¿sí? Perdón, que es de su lugar de residencia, ¿sí? O lugar del otorgamiento, mejor dicho, la ley de su domicilio, que es Argentina, o la ley de su nacionalidad, que es la española, ¿sí? Si se cumple alguna de estas posibilidades, ese testamento va a ser válido, ¿sí? Esto es lo que nos prescribe el 2645. Esto es lo mismo que vimos antes, que es repetir un poco lo mismo. Ahora vamos a arrancar a ver las especies de testamento. ¿Me están escuchando bien todos? Sí, sí, doctora. Bien, bueno, cualquier cosa me paran, por fin, porque yo por ahí me embalo y sigo. Bueno, ahora vamos a arrancar las especies de testamento, ¿sí? Y lo que tiene que ver con las formas. El 2473 nos dice, el testamento puede otorgarse solo en alguna de las formas previstas por este código. Sí o sí tenemos que observar, para poder otorgar un testamento válido, observar las formas que prescribe el código. Y una vez que elijamos la clase de testamento que tenemos que hacer, lo vuelvo a repetir, observar las solemnidades que esa forma requiere, ¿sí? Entonces, ¿qué clases de testamento tenemos admitidos en nuestro código? El testamento hológrafo, el testamento por acto público, con la modalidad de que el testamento pueda ser otorgado, aun cuando es testamento por acto público, que pueda ser otorgado en idioma extranjero, o que el testamento sea consular, que ahora vamos a ver en qué casos pueden darse estos supuestos como especialidades dentro del testamento por acto público, y los testamentos que han sido suprimidos han sido el testamento cerrado y los testamentos especiales, ¿sí? Los que aún siguen vigentes son el testamento consular, que ya lo señalamos anteriormente, y el testamento aeronáutico, que está regulado en el Código Aeronáutico. Bien, ¿qué requisitos formales tienen que observar los testamentos? Vamos a ver que hay requisitos que son intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos tienen que ver con el contenido del testamento, con la capacidad del testador y con la libertad y la espontaneidad para poder manifestarse el testador, ¿sí? Y los extrínsecos tienen que ver con la escritura, sí o sí tiene que ser escrito, recuerden eso, está prohibido el testamento verbal. Y otro de los requisitos extrínsecos son la fecha y la firma, ¿sí? Esos son los extrínsecos. Los extrínsecos que dijimos, escrito, escritura, fecha y firma, tienen que ver la escritura porque es esencialmente un acto escrito, que ya lo vimos,
La fecha es muy importante en cualquier tipo de testamento porque nos permite determinar la capacidad del testador al momento del otorgamiento del testamento y nos permite determinar la ley aplicable, que no es otra cosa que la ley del domicilio del testador al momento de otorgar el acto. Y el tercer requisito extrínseco tiene que ver con la firma, que la firma es la forma de suscribir los instrumentos públicos y privados de manera, digamos, cotidiana que tiene esa persona, ¿sí? De la manera en que acostumbra a suscribir los instrumentos públicos y privados el testador, ¿sí? Tenemos, nuevamente reitero, el principio de libertad de elección de las formas, es decir, la persona tiene libertad para elegir qué forma testamentaria quiere elegir para efectuar su acto de disposición de última voluntad, ¿sí? Pero siempre respetando el principio de la solemnidad del acto. Nos da la posibilidad al código de que podamos elegir libremente entre cualquiera de las dos formas de testar, ¿sí? Pero una vez que elijamos la forma de testar, es importante respetar la solemnidad que cada forma testamentaria tiene. ¿Y esto para qué es importante? Porque le otorga una mayor seriedad, una mayor ponderación en la última voluntad del causante, permite la espontaneidad en la declaración del causante y da una mayor claridad y exactitud a esa manifestación. ¿Cómo probamos el cumplimiento de la observancia de las formas testamentarias? El cumplimiento de la observancia de las solemnidades testamentarias debe surgir del testamento mismo, ¿sí? No podemos ir a otro documento extraño para probar que se ha incorporado la fecha, ¿sí? O que se ha incorporado la firma. Tiene que surgir del testamento mismo. Y esto surge el 2473. La observancia de las solemnidades impuestas debe resultar del mismo testamento, sin que pueda suplirse por prueba alguna. Debe ser autosuficiente, valerse por sí mismo. Y el 2474 dice, la inobservancia de las formas requeridas para otorgar el testamento causa su nulidad total, pero satisfechas las formas legales, la nulidad de una o varias cláusulas no perjudica las restantes partes del acto. El empleo de formalidades sobreabundantes no vicia el testamento. Entonces, no cumplimos con las formalidades de ese testamento, es decir, no cumplimos la solemnidad que establece la ley para cada forma testamentaria, el testamento va a ser nulo, ¿sí? Si incluimos formalidades sobreabundantes, por ejemplo, en un testamento hológrafo, que ahora vamos a ver, que es aquel escrito de puño y letra, firmado y fechado por la mano del testador, supongamos que lo queremos dejar en depósito o bajo resguardo en el estudio de un escribano, esa formalidad sobreabundante no causa la nulidad de ese testamento que ya vale por sí mismo porque es hecho de puño y letra del causante. Ese empleo de formalidad sobreabundante no lo vicia, pero si yo, por ejemplo, hago ese testamento hológrafo y hago una parte a máquina o con la computadora y otra parte a mano, es decir, de puño y letra, ese testamento va a ser nulo porque no cumple la formalidad del testamento hológrafo. Ahora vamos a ver el testamento hológrafo. Ahora vamos a pasar a ver el testamento por acto público. El testamento por acto público, la vedette de excelencia es el notario, es decir, el escribano público, porque se otorga ante un funcionario público que da fe no solamente del contenido de ese testamento, sino da fe de la existencia de los testigos que se establecen como requisito de solemnidad la presencia de dos testigos, ¿sí? Si no concurren los dos testigos al momento del otorgamiento del acto, ese testamento que se pretende hacer valer como testamento por acto público es de ningún valor y va a ser tachado de nulidad. Entonces, escribano público, notario, testador y dos testigos son los requisitos solemnes de esta forma testamentaria. El concepto de testamento está dado por el artículo 2479 en la primera parte, que dice que el testamento por acto público se otorga mediante escritura pública ante el escribano autorizante y dos testigos hábiles cuyos nombres y domicilios se deben consignar en la escritura, ¿sí? Este tipo de testamento por acto público también se lo llama testamento abierto, ¿sí? Y tiene que estar presente el escribano, el testador, que es el causante,
el otorgamiento por escritura pública y 2 testigos. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene esta forma testamentaria? Las ventajas, entre ellas podemos resaltar que, por ejemplo, podrán ser utilizadas por aquellas personas que no saben leer o escribir, o que no pueden hacerlo por cualquier causa. Tiene absoluta fuerza probatoria, ¿sí? Porque se trata de un instrumento público, lo cual va a estar, si uno quiere tacharlo de falsedad, tendremos que hacer una redargución de falsedad de ese instrumento público. Asegura la conservación del testamento, porque queda a resguardo en la escribanía, en el protocolo del escribano, ¿sí? Y reúne de esta manera las mayores garantías de espontaneidad en la declaración, evitando abusos, coacciones y deficiencias u oscuridades en la redacción del testamento. Sin embargo, se dice que puede estar sujeto a ciertos inconvenientes, como es las formalidades, estar sujeto a muchas formalidades que podrían conducir a ciertas nulidades en el caso de inobservancia. Otro de los inconvenientes es que, por ejemplo, impide el secreto de las disposiciones de última voluntad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el testador daría a conocer, no solamente ante el escribano, sus disposiciones de última voluntad, sino también ante los testigos. Y también otra desventaja es que es muy costoso. ¿De qué manera se plasman estas manifestaciones de voluntad del causante? El artículo 2479, en su segunda parte, nos dice que el testador puede dar al escribano sus disposiciones ya escritas, o da por escrito o verbalmente las que el testamento debe contener para que el escribano las pueda redactar en forma ordinaria, ¿sí? En ningún caso esas instrucciones escritas podrán ser invocadas contra el contenido de la escritura, ¿sí? Es importante que el testador no esté afectado de incapacidades generales, pero además es importante que no esté afectado de las incapacidades propias del testamento, ¿sí? Entonces, para sintetizar, ¿qué nos dice este artículo? Le puede dar las disposiciones ya escritas al escribano, o darle por escrito verbalmente las disposiciones para que él las redacte, ¿sí? Les dé la forma ordinaria o le dé la connotación jurídica que tiene que tener el testamento. Hay que resaltar algo que hoy el código ha prescindido, y es que no hace mención a los términos sordo, sordomudo y mudo, que sí lo hacía el código de Vélez, y ha dispuesto en el 2467, inciso E, que es nulo el testamento por ser el testador una persona que padece limitaciones, dice, en su aptitud para comunicarse en forma oral, y que además no sabe leer ni escribir. Pero en la sala dice que en realidad esta definición o este enunciado que hace el código cuando dice que no tiene que tener, que el testador debe ser una persona que no padezca limitaciones en su actitud para comunicarse en forma oral y que no sabe leer ni escribir, importaría alcanzar a los tres, es decir, al mudo, al sordo y al sordo-mudo. Aunque la excepción estaría dado por el supuesto de poder servirse de intérprete, en cuyo caso podría aún testar hasta una persona analfabeta. Y ahora bien, vamos a hablar un poquito de cómo tiene que redactarse o qué formalidad, y esto es en cuanto a la solemnidad propiamente dicha, lo que tiene que ver con el testamento por acto público. Vamos a ver un poquito la figura del escribano y los testigos, que son, digamos, los recaudos solemnes que tienen que observarse para que esta forma testamentaria sea perfectamente válida. El escribano es la figura que va a otorgar el testamento, ¿sí? Para lo cual, como es un funcionario que otorga instrumentos públicos, le tenemos que aplicar todas las normas de los instrumentos públicos que están regulados en el artículo 289 y siguientes del Código Civil y Comercial. En cuanto a los testigos, es importante su presencia porque se entiende que sirven para garantizar tanto la libertad del testador como para asegurar la realización de las formalidades y robustecer, es decir, sumar, además de la fe que da el escribano, sumar con su presencia sobre las declaraciones del testador sobre sus disposiciones de última voluntad. Es importante la presencia, y como requisito de validez, la presencia de los dos testigos consignando sus nombres y domicilios.
Y el 2479 nos dice en la última parte, o en el tercer párrafo, que deben asistir desde el comienzo del otorgamiento del acto hasta el fin del acto sin interrupción, lo que así tiene que hacerlo constar el escribano, ¿sí? Obviamente en la práctica, cuando comparece tanto para la lectura del testamento, comparecen en la escribanía, comparecen a último momento, es decir, en la práctica solo se requiere la presencia cuando ya está terminado el testamento y cuando se procede a la lectura en presencia del testador y del escribano. ¿Qué capacidad tiene que tener el escribano para poder otorgar este testamento? ¿Sí? Para poder otorgar un instrumento público. La capacidad tiene que ver con la posibilidad que tiene el escribano de poder autorizar los instrumentos públicos. Y esta capacidad tiene que ver con el hecho de su nombramiento que haya sido hecho por una autoridad competente, ¿sí? El 292 dice, es presupuesto para la validez del instrumento que el oficial público se encuentre efectivamente en funciones. Y esto va de la mano, este tema de la capacidad del escribano, con otra cuestión muy importante que tiene que ver con la competencia territorial. El escribano debe ser competente en razón del territorio también, ¿sí? Los escribanos solamente pueden otorgar instrumentos públicos dentro del territorio en el cual les ha sido asignado el ejercicio profesional de sus funciones, ¿sí? Y esto tiene que ver también con el principio de que los escribanos carecen de fe pública fuera de su respectivo distrito notarial, ¿sí? Y para acá es indiferente si el testador reside o no en el distrito notarial del escribano. Lo importante es que la capacidad de competencia territorial la tenga el escribano público. Otra cosa que es importante poder observar es que también el código establece ciertas incapacidades que tiene el escribano y sus parientes más próximos para ser testigos y para ser beneficiarios. El 291 nos habla de ser beneficiarios, dice, es de ningún valor el instrumento autorizado por un funcionario público en asunto en que él, su cónyuge, su conviviente, acá el código amplió la incapacidad al conviviente que antes no había, o un pariente suyo dentro del cuarto grado o segundo de afinidad, sean personalmente interesados, ¿sí? Y también, como les dije antes, si bien se incluyó al conviviente que antes no estaba, también se extendió la prohibición a los parientes por afinidad hasta el segundo grado. Si no se observa esta disposición, ¿sí? Obviamente la disposición testamentaria va a ser de ningún valor, ¿sí? Antes lo que importaba era la caducidad del beneficio, ¿sí? En el testamento que contenga a favor del escribano y sus parientes. Hoy es de ningún valor este testamento. La firma dijimos que es otro de los recaudos o requisitos formales extrínsecos para todas las formas testamentarias, no solamente para los testamentos por acto público o testamento abierto. La firma es un requisito especial y esencial de validez, ¿sí? Y la firma importa que por ahí un proyecto de testamento, al ser suscripto, ya no pasa a ser un proyecto, sino pasa a ser un testamento propiamente dicho, ¿sí? Este requisito es común a todas las formas de testar, ¿sí? Y el único testamento que permite, por ejemplo, la firma a ruego de un tercero o de alguno de los testigos, si el testador no supiere firmar, es el testamento por acto público. El testamento debe ser firmado por los testigos, si los dos saben hacerlo, pero puede suceder que uno de ellos no sepa o no pueda hacerlo, y en este caso vamos a aplicar indirectamente el artículo 2480, que dice que si el testador no sabe o no puede firmar, los dos testigos deben saber firmar, ¿sí? Y esta norma prevalece sobre el 295, inciso B, que cuando habla de las escrituras públicas, prevén como prohibición genérica el ser testigo si no se sabe firmar, ¿sí? Es decir, que en caso de que un testigo no pueda o no sepa firmar, deberás firmar el otro, dejando constancia el escribano en la escritura. Es muy importante si el testador no pudiera firmar, ya sea porque tiene algún impedimento transitorio, que el escribano
consigne en el cuerpo de la escritura: el señor Pirulo no puede firmar porque se quebró el brazo y tiene un yeso que le impide firmar. Hay que consignar a qué se debe la imposibilidad de poder firmar, ¿sí? Y si es alguna afección que es permanente, también consignar que se encuentra impedido en forma permanente de testar, de firmar, o que no sabe firmar, ¿sí? Ahora bien, en cuanto a la capacidad para ser testigos, ¿en qué momento debe existir? El 2481 dice que pueden ser testigos de los testamentos las personas capaces al tiempo de otorgarse el acto. Entonces la capacidad del testigo también está determinada al momento del otorgamiento del testamento, ¿sí? Y acá está el 295 que les hablé en la filmina anterior. Y acá dice que no pueden ser testigos en instrumentos públicos las personas incapaces de ejercicio y aquellas a quienes una sentencia les impide ser testigos en instrumentos públicos, los que no saben firmar, pero aplicamos la otra normativa, que es el 2480, que sí me lo permite por aplicación analógica, los dependientes del oficial público, el cónyuge conviviente y los parientes del oficial público dentro del cuarto y segundo grado de afinidad. Todas estas son inhabilidades que no permitirían que estas personas sean testigos en un instrumento público. La incapacidad del testigo puede quedar confirmada si, según la opinión general, fuera tenido por capaz. La última parte del 295 dice: el error común sobre la idoneidad de los testigos salva la eficacia de los instrumentos en que han intervenido. Debe gozar de la posesión de estado de capacidad. Es decir, yo no puedo alegar una incapacidad a un testigo si no tengo forma de comprobar esto. Y si para el común de la gente o para esta posesión de estado, digamos, social, de que esta persona es considerada capaz, va a prevalecer esto sobre esta argumentación de posibilidad de incapacidad de un testigo. Entonces, no van a poder ser testigos de los testamentos los ascendientes, descendientes, cónyuge, conviviente del testador. Se funda la mutua influencia que pueden ejercer estas personas como testigos en la voluntad del testador. También se impide que sean los albaceas, tutores o curadores que se designen en el testamento, porque también son parte integrante del testamento y como tales no pueden ser testigos a la vez. Los beneficiarios de algunas disposiciones del testamento, estos tampoco podrán ser testigos, y esto se funda en la necesidad de poder garantizar esa imparcialidad que apunta la materia testamentaria y la posibilidad de que se pueda respetar la voluntad del causante, ¿sí? Se entiende que esta imparcialidad de los testigos que podrían estar necesitados o interesados en que no se declare la nulidad del testamento en donde se los beneficia. Ahora vamos a ver qué enunciaciones tiene que contener ese testamento como acto jurídico y como instrumento público, también bajo pena de nulidad. Y acá tenemos que remitirnos al 309 del Código Civil cuando hablan de los instrumentos públicos. Son nulas las escrituras que no tengan la designación del tiempo y el lugar en que se hacen hechas, el nombre de los otorgantes, la firma del escribano y de las partes, la firma a ruego cuando ellas no saben o no pueden escribir, y la firma de los dos testigos del acto cuando su presencia sea requerida. Entonces, en cuanto al lugar del otorgamiento es muy importante, y esto se refiere a la ciudad en donde se otorga el acto, tiene que ver con el distrito notarial, en donde el notario tiene competencia territorial, que es lo que hablamos antes. El tiempo del otorgamiento nos permite determinar la capacidad del testador, la capacidad de los testigos. Es importante determinar día, mes y año que tiene que contener ese testamento, ¿sí? Es importante consignar la firma del testador, o en el caso de que alguno de los testigos firme a ruego por él, es importante consignarlo esto y consignarle por qué no firma, ¿sí? O si se encuentra imposibilitado, como les dije anteriormente, transitorio permanentemente la posibilidad de firmar, y quién va a ser el testigo o los testigos que van a firmar a ruego por él. La firma de los testigos, la firma y el nombre del escribano es importante también y es necesario para darle esta fe pública que tienen que contener las escrituras públicas. A ver, ¿venimos bien, chicos?
¿Sí? Bueno, ¿sigo? Perfecto. Bueno, repito de vuelta entonces, ¿cuáles son los recaudos que tiene que contener el acto bajo pena de nulidad? Lugar del otorgamiento, día, mes y año del otorgamiento, nombre y firma del escribano, nombre y firma del testador, la firma en ruego en el caso de que no firme, el motivo para el cual no firma, ¿sí? Esto no es caprichoso que diga el motivo, el 2480 me lo dice, que dice el escribano debe explicitar la causa por la cual no puede firmar el testador, ¿sí? Y todos los datos completos de los testigos, y si alguno de los testigos firma a ruego también por el otro. El proceso de elaboración del testamento tiene 3 fases, ¿sí? Una primera fase es la fase preparatoria, en donde el testador, ¿qué hace? Le manifiesta al escribano su deseo de testar, le da las instrucciones por escrito, o le otorga las instrucciones en forma verbal para que éste las redacte en la forma testamentaria, ¿sí? Después tenemos la fase de redacción del testamento, ¿sí? En la cual el escribano procede a darle esa forma legal o jurídica, redactando la escritura siguiendo las instrucciones del testador. Y en esa escritura va a tener una parte clásica que tiene que ver con la comparencia de las partes, de la parte, mejor dicho, de la parte, y luego la comparencia de los testigos, una exposición, una parte dispositiva, la parte del otorgamiento y por último la autorización, ¿sí? Todo esto tiene que estar consignado bajo pena de nulidad, ¿sí? Y la última parte, que es la fase del otorgamiento, es una de las fases más importantes porque es la fase solemne del testamento. Y tiene que ver porque constituye una ordenación testamentaria. Aquí el escribano, en presencia del testador y los testigos, procede a la lectura del testamento, ¿sí? Siendo ratificado por el testador, quien lo firma, y seguidamente a su firma va la firma de los testigos y la del escribano en una unidad de acto, ¿sí? Vamos a ver que la diferencia entre el testamento por acto público y el testamento hológrafo es que el testamento por acto público, una de las características que tiene, como toda escritura, es la unidad de acto, ¿sí? Todo se haría en una única unidad de acto. Se procede a la apertura del acto, se transcribe las disposiciones del causante y se procede a la lectura, todo en un mismo acto. A diferencia del testamento hológrafo, en el cual se permite al testador poder ir haciéndolo en distintas etapas o momentos del día, o distintos momentos, una vez al mes, después lo rehace y agrega otras cosas, es decir, no es necesario terminarlo en el mismo día, ¿sí? Y finalmente, bueno, viene la lectura, que es una de las partes solemnes también del testamento, para seguir con la firma, como les dije, del testador, los testigos y el notario. Firma primero el testador, los testigos y por último el escribano. Cuando firma el escribano, se entiende que la firma del escribano es lo que le da la autorización o le da el carácter auténtico de instrumento público. ¿Cómo tiene que ser la firma? El 2476 dice que la firma debe escribírsela tal como el autor de ella acostumbra a firmar los instrumentos públicos y privados. Si tuviera errores de ortografía u omisiones en letras, no vician la firma, quedando su validez librada a apreciación judicial. ¿Qué valor probatorio tiene el testamento por acto público? Plena fe como cualquier instrumento público hasta que se arguya de falso, ¿sí? Una de las obligaciones que tiene, digamos, aquel que participa en el otorgamiento de un testamento o en cuyo poder se encuentre, como es el caso del escribano, está obligado a comunicarlo a las personas interesadas una vez que acaeciera la muerte del testador y tuviera conocimiento de esta circunstancia. Ahora bien, dentro de lo que es el testamento por acto público se reconocen 2 especialidades. Una que tiene que ver con el idioma en que se redacta y otra tiene que ver con la situación de aquellos argentinos o domiciliados en Argentina que estén en país extranjero, ¿sí? En la posibilidad de otorgar lo que se llama el testamento consular, que es una forma de testamento por acto público también. El testamento por acto público en idioma extranjero requiere la existencia de un traductor o intérprete y una minuta que se anexa al protocolo, que es donde se otorga el testamento.
El Código Nuevo permite, remitiendo las escrituras públicas efectuadas en idioma extranjero, cuando el 2479 dice, a esta clase de testamentos se le aplican las disposiciones del 299 y siguiente, que es la de los instrumentos públicos que vimos anteriormente. ¿Y qué nos dice el 302, párrafo primero? La escritura pública debe hacerse en idioma nacional. Pero si alguno de los otorgantes declara ignorarlo, la escritura debe redactarse conforme una minuta firmada que debe ser expresada en idioma nacional por traductor público, y si no hay, por intérprete que el escribano acepte. Ambos instrumentos deben quedar agregados al protocolo. Es decir, que la posibilidad o la variante de hacer un testamento por acto público en la posibilidad de otorgarlo en idioma extranjero se encuentra regulada en la primera parte cuando hablamos de los instrumentos públicos, ¿sí? Y este caso se da cuando el otorgante ignore el idioma nacional y se permite que pueda existir o pueda complementarse el testamento otorgado a través del protocolo, a través de una minuta expresada en idioma nacional por traductor público, ¿sí? O por un intérprete que el escribano acepte, ¿sí? Y el testamento consular es el que se encuentra regulado en el artículo 2646, en la primera parte, donde dice que es válido el testamento escrito, hecho en un país extranjero, por un argentino o por un extranjero que esté domiciliado en el Estado, efectuado ante un ministro plenipotenciario del gobierno de la República, un encargado de negocios o el cónsul, y dos testigos. Nuevamente aparece la figura de los dos testigos porque estamos en presencia de un testamento por acto público, de carácter consular. ¿Por qué? Porque se hace fuera del país, ¿sí? Y ante estos funcionarios que también dan fe, como lo hace el notario, ¿sí? Y dos testigos, digo, domiciliados en el lugar donde se otorga el testamento, teniendo el instrumento la autenticación de la legación o el consulado. Entonces, ¿quiénes van a poder otorgar el testamento consular? Aquellos argentinos que se encuentran en países extranjeros, es decir, atienden la nacionalidad, o aquellos extranjeros que se encuentren domiciliados en la Argentina, pero que estén en país extranjero, y acá atiende al domicilio, ¿sí? En estos dos supuestos, más la presencia de dos testigos, se va a poder otorgar un testamento consular. ¿Ante quiénes? Ante el cónsul argentino, el ministro plenipotenciario o el encargado de negocios. Tiene que tener la alegación para tener en cuenta cuál fue el consulado que intervino, ¿sí? Y la rúbrica de las páginas del testamento. En el caso que no haya alegación o consulado, podrá ser otorgado ese testamento consular a través del ministro o cónsul de una nación amiga, ¿sí? Este ministro o cónsul de una nación amiga deberá remitir luego el testamento al Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste lo remita al juez del último domicilio del testador, y ordenando su protocolización con un escribano, comunicando al registro de testamentos en su caso. Bien. Y seguimos con la otra clase de testamento, la otra forma testamentaria, que es el testamento hológrafo. Cuando hablamos de testamento hológrafo, nos estamos refiriendo a aquel testamento que es escrito entero, según los griegos, sería escrito entero, es decir, es importante y imprescindible para que estemos en presencia de esta forma testamentaria, que sea todo escrito de puño y letra del propio testador, ¿sí? Algunos dicen que en realidad debería haberse llamado testamento autógrafo más que testamento hológrafo. Testamento hológrafo importa, entonces, como les dije anteriormente, escrito de puño y letra del testador, sin la intervención de un tercero y con la firma y fecha puesta de la mano misma del testador. ¿Qué ventajas tiene esta forma testamentaria? Mantener en secreto las disposiciones testamentarias en cuanto a la existencia del testamento y del contenido del testamento. Es una forma muy sencilla de testar, fácil, económica y cómoda, ¿sí? Aunque está sujeta a ciertos inconvenientes, como por ejemplo la posibilidad de pérdida, destrucción, adulteración, falsificación por parte de herederos legítimos o aquellos a quienes se beneficiarían con un testamento anterior que ha sido revocado, por ejemplo. El artículo 2477 nos dice que el testamento hológrafo debe ser íntegramente escrito con los caracteres propios del idioma en que es otorgado,
fechado y firmado por la mano misma del testador. La falta de alguna de estas formalidades invalida el acto, excepto que contenga enunciaciones o elementos materiales que permitan establecer la fecha de una manera cierta, ¿sí? La firma debe estar después de las disposiciones y la fecha puede ponerse antes de la firma o después de ella. El error del testador sobre la fecha no perjudica la validez del acto, pero el testamento no es válido si aquel le puso voluntariamente una fecha falsa para violar alguna disposición de orden público. Los agregados escritos por mano extraña invalidan el testamento solo si han sido hechas por orden o con consentimiento del testador. Este artículo tiene de todo para analizar, ¿sí? Primero, que tiene que estar hecho íntegro, escrito de puño y letra de la mano misma del testador, fechado y firmado, ¿sí? Y además permite, en cierta manera, que si hay algún error sobre la fecha o contiene alguna insinuación acerca de una fecha que permita determinar de manera cierta cuál es la fecha que se hizo el testamento, igualmente va a valer como tal, ¿sí? Es decir, supongamos, el señor que hizo el testamento no puso hoy 4 de noviembre del 2020, y en vez de poner hoy 4 de noviembre del 2020, pone hoy el día de mi cumpleaños del año 2020, por ejemplo. Entonces, no contiene una fecha cierta, colocando día, mes y año, pero sí contiene cierta enunciación o elemento que permite determinar de alguna manera cierta la fecha que ha incorporado en ese instrumento, ¿sí? Entonces, formalización por el mismo testador, autografía total, consignación de la fecha y firma, ¿sí? ¿Cuál es la incapacidad para no poder otorgar testamento a través de esta forma testamentaria? Aquella persona que no sabe escribir, ¿sí? Es decir, es importante que sepa escribir. Si el testador lo juzga conveniente, como les dije antes, en cuanto a las formalidades sobreabundantes, como por ejemplo pedir la presencia de testigos o que quede en poder del escribano, nada impide que se pueda otorgar a través de esta forma testamentaria, ¿sí? Podrían incluirse, digamos, estas otras solemnidades, pero no hacen a la esencia misma del testamento, que si cumple con la autografía total, fecha y firma, sería totalmente válido. El testamento escrito a máquina no puede valer como testamento hológrafo, tampoco vale si contiene algo escrito por una mano extraña, aunque sea en forma manuscrita, siempre que lo escrito haya sido por orden o consentimiento del testador. Sin embargo, si esas partes extrañas no producen efecto, y lo escrito de puño y letra del testador mantiene su eficacia si ello no fue por orden o consentimiento del testador. ¿Qué quiere decir? Que si en el testamento hay ciertos agregados que han sido hechos por orden del testador, el testamento es nulo. En cambio, si esos agregados hechos por una mano extraña del testador sin su consentimiento, directamente no van a producir efecto esos agregados, y sí el testamento va a mantener su validez en lo restante que sí haya sido hecho de puño y letra del testador. Bien, en cuanto a los requisitos, un poco lo que ya estuvimos hablando, autografía total. ¿Para qué es importante la autografía? Nos permite identificar a esa escritura como hecha de puño y letra por parte del testador, ¿sí? Por los signos manuscritos del idioma del testador. Nos permite identificar la capacidad del testador al momento del otorgamiento, como para ver si ha existido o ha tenido capacidad en el momento en que se otorgó esa disposición de última voluntad, y contribuye a interpretar la existencia del pensamiento testamentario, ¿sí? En cuanto a los caracteres propios del idioma, son los caracteres usuales que tienen que ver con el idioma que maneja el testador, ¿sí? Y se permite, por ejemplo, las abreviaturas usuales, siempre y cuando las mismas tengan un sentido claro, ¿sí? En cuanto a la fecha, debe estar fechado. La fecha ya dijimos que es importante para poder
determinar lo que tiene que ver con la capacidad del testador, lo que tiene que ver con la ley aplicable, lo que tiene que ver con la posibilidad de que haya sido revocado por un testamento posterior, la posibilidad de determinar si ha contraído matrimonios con posterioridad, y conocer además las formalidades existentes al momento del otorgamiento del acto, ¿sí? Si bien no se exige una fecha completa, podría valer como testamento hológrafo, aun cuando fuese incompleta, en el caso de que tuviéramos estos otros elementos indubitables que surjan del mismo testamento. Y en cuanto a la firma, ya dijimos que la firma es un recaudo esencial en todas las formas testamentarias, ¿sí? Y en el caso de que una persona, por ejemplo, sea conocida por un seudónimo o un apodo, podría firmar el testamento hológrafo sirviendo de esto, siempre y cuando esa sea la forma habitual en la cual suscribe los instrumentos públicos y privados, ¿sí? Lo que no se permite, por ejemplo, es como posibilidad de suscribir el testamento hológrafo el indicar algún grado de parentesco que pueda servir como firma, tu amado esposo, tu fiel amigo, esas digamos, indicaciones no están admitidas como firma a los fines de suscribir un instrumento tal como es el testamento hológrafo. Y este artículo 2478 tiene que ver con lo que hoy les dije en cuanto a que no hay unidad de acto en la redacción del testamento hológrafo. No es indispensable redactar el testamento hológrafo de una sola vez ni en la misma fecha. El testador puede disponer de sus disposiciones en distintas épocas, fechándolas y firmándolas por separado, o poniéndole a todas ellas la fecha y la firma el día que termina su testamento. Tampoco es indispensable el uso del idioma nacional si el testador no quiere hacerlo en idioma nacional, puede hacerlo en cualquier idioma o dialecto. Inclusive se permite el testamento hológrafo en una lengua muerta como es el latín. Tampoco se exige, como les dije, la unidad de acto. No es necesario, por ejemplo, observar las correcciones o enmiendas o interlineados que se puedan hacer. Pero en el caso de que hubiera un exceso de ello, es decir, hubiera demasiadas tachaduras, enmiendas o interlineados, se entiende que es un proyecto de testamento y no va a valer como testamento hológrafo. Habrá que probarlo. Ahora bien, ¿qué valor probatorio tiene el testamento hológrafo? Porque el testamento por acto público dijimos que hace plena fe por la intervención de un oficial público que le da fe y porque tiene la presunción fedataria que da el escribano público, que solamente podrá redarguirse por un incidente de redargución de falsedad en el caso que quiera atacarse él mismo. Entonces se discute si se trata de un instrumento público, el testamento hológrafo, o si es un instrumento privado. Obviamente que la mayor parte de la doctrina manifiesta con un instrumento privado, ¿sí? Y que recién a través de la protocolización que se ordena judicialmente una vez que se produce el fallecimiento del causante y que se incorpora ese testamento hológrafo a un proceso sucesorio testamentario, recién ahí se podría convertir en un instrumento público. La eventual apertura al testamento hológrafo cuando se encuentre en sobrecerrado y el reconocimiento y la orden de protocolización es lo que va a formar parte del proceso sucesorio, a lo cual vamos a tener que aplicar las normas de los artículos 734 y siguiente del Código Procesal Civil y Comercial. Cuando se inicia un proceso testamentario, hay que acompañar al proceso el testamento hológrafo para que el juez pueda ordenar la protocolización del mismo y convertir ese instrumento privado en un instrumento público. ¿Cómo se hace esta orden de protocolización o cómo es el procedimiento en un testamento hológrafo? El artículo 2339 del Código Civil y Comercial dice que si el causante ha dejado testamento por acto público, es simple, se presenta y se indica el lugar donde se encuentra. En cambio, si el testamento es hológrafo, debe presentarlo judicialmente para que se proceda, previa apertura, si estuviese cerrado, dejar constancia del estado del documento, a comprobar la autenticidad de la escritura y la firma del testador mediante una pericia caligráfica.
Esto de la pericia caligráfica es algo novedoso que ha incorporado el Código Civil y Comercial, porque en realidad antes lo que se hacía era se fijaba una audiencia, se llamaba a testigos para que acrediten o para que se manifiesten respecto de la caligrafía, la letra y la firma del testador para ver si la misma era, correspondía al mismo. Hoy esto se suplanta por la pericia caligráfica. Cumplidos estos trámites, el juez debe rubricar el principio y fin de cada una de sus páginas y mandarlo a protocolizar. Asimismo, si algún interesado lo pide, se le debe dar copia certificada del testamento. La protocolización no impide que puedan ser impugnadas la autenticidad y la validez del testamento mediante un proceso contencioso. ¿De qué manera se efectúa la protocolización? Es extendiendo una escritura pública, la cual va a ser suscripta por un escribano público, en el que va a contener, que va a transcribir todo el contenido de ese testamento hológrafo con todas las actuaciones judiciales que remita el juez, convirtiendo de esta manera ese instrumento privado, que es el testamento hológrafo, en un instrumento público, dándole autenticidad, incorporándolo al protocolo del escribano. Y esta es una jurisprudencia posterior a la entrada en vigencia del Código Civil, en donde nos habla un poco de esta pericia caligráfica, ¿no? A partir de la entrada en vigencia del Código Unificado, las nuevas normas procesales se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Esto es, aquellos juicios sucesorios iniciados y no concluidos, o pendientes, lo que fuera pertinente y considerando la preclusión de los actos o etapas realizadas, acá está hablando el artículo 7 del Código Civil, y dentro de este contexto no cabe duda que en relación al testamento hológrafo debieran plenamente aplicable lo dispuesto por 2339 del Código Civil y Comercial, que exige la pericia caligráfica para determinar la validez del testamento hológrafo, pues al momento de la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento aún no se había producido en autos la prueba testimonial, que les dije yo antes que era que se exigía. ¿Sí? Y con esto finalizamos la clase de hoy, que tiene que ver con el registro de testamentos. ¿Sí? Está regulado en el Decreto Ley 9020 del 78. El registro de testamento tiene por objeto tomar razón de la existencia de los testamentos y de todas las disposiciones de última voluntad, como así también la designación de tutores para los hijos menores, informa testamentaria y demás documentos que pueda determinar el Consejo Directivo. Es decir, cuando un escribano otorga un testamento en su protocolo, extiende un testamento, su protocolo, un testamento por acto público, tiene que comunicar al registro de testamentos que que en fecha tal, ante el registro notarial número tal, se otorgó, Juan Pérez otorgó un testamento sin mencionar el contenido del mismo, por acto público. Y en este registro de testamentos se asientan todos los testamentos que se otorgan por escritura pública, o en el caso de las protocolizaciones de testamentos hológrafos también se incluyen y se comunican al registro de testamentos, porque vamos a ver cuando veamos proceso sucesorio que una de las cuestiones que el juez ordena una vez que se pide la apertura del proceso sucesorio, es el librar oficio al registro de testamento para saber si esa persona ha otorgado testamento por acto público o ya ha otorgado un testamento hológrafo y se encuentra protocolizado, ¿sí? Obviamente que en el caso de que se inicie un proceso sucesorio y después se llegue a conocimiento de la existencia de un testamento, hay que conocer cuál es el testamento para, digamos, para respetar la voluntad testamentaria, ¿sí? Bueno, y con esto terminamos, chicos. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. La clase se la subo entre hoy y mañana, ya la van a tener en la página. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? No, por mi lado ¿No? Bueno, no es muy complicado esta parte, la pueden encontrar en cualquiera de los libros. Lo importante es que sepan determinar y sepan la diferencia entre uno y otro testamento y, bueno, todo lo que estuvimos viendo de la especialidad de las formas y el principio de autosuficiencia.
Después vamos a ver lo que es la revocación, caducidad y a todo lo que puede estar sujeto, digamos, el testamento. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos estamos viendo la próxima clase. Les agradezco su atención a todos los que se quedaron y nos vemos próximamente. Gracias. Chao, gracias, Bueno, profe. Gracias, doctora. chao chicos, que tengan lindo día. Igualmente. Gracias igualmente.